% en los apoyos o subvenciones que reciben del erario. En el semestre de septiembre de 2010 a febrero del 2011, las bancadas tuvieron 165 millones de pesos más con respecto al periodo marzo-agosto del año pasado. Esta cifra es equivalente a 27.5 millones de pesos más por mes y un gasto diario adicional para San Lázaro de 918,000 pesos. Tal incremento del gasto para las fracciones se dio en un año en el que los legisladores habían anunciado medidas de austeridad por la situación económica con las cuales ahorrarían 500 millones de pesos en el 2010. En esas condiciones, el PRI elevó sus subvenciones a 196.9 millones de pesos, el PAN 131.3 millones de pesos y el PRD 58.5 millones de pesos. Por otra parte, las reformas políticas, en la reforma política avanzó en comisiones del Senado con novedades para el sistema político como la candidatura ciudadana, la reelección de legisladores y la consulta popular. El dictamen fue avalado en lo general, aunque deja fuera propuestas del presidente de la República, Felipe Calderón, como la segunda vuelta en elecciones presidenciales, la reducción en el número de legisladores y la reelección de alcaldes y de delegados en la capital del país. Anoche, la Comisión Unida de Puntos Constitucionales, Reformas del Estado y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y por unanimidad el dictamen de la reforma política con cambios a 16 artículos constitucionales. En otra información, de cada 100 capturados en el 2010 por delitos federales, 72 fueron puestos en libertad al no acreditarse las pruebas suficientes para su consignación. Estadísticas del Sistema Institucional de Información y Estadística de la Procuraduría General de la República revelan que el año pasado en total se detuvo a 106,320 personas sospechosas de haber perpetrado un delito del orden federal. No obstante, solo 30,226 aprehendidos se les reunieron pruebas suficientes para comenzarles juicios. Esto apenas significa el comienzo del proceso, que a su vez puede terminar con la absolución del implicado. En la mayoría de los casos, los jueces rechazan las consignaciones por no estar plenamente acreditado el delito que se investiga o por una mala integración de los expedientes. En más información, el territorio del Distrito Federal ha sufrido al menos una reducción hasta de 50,000 hectáreas de zonas verdes en los últimos 15 años debido al crecimiento desordenado de la mancha urbana y por la especulación territorial, alertó el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Zurucan. Algunos hemos hecho muy mal durante décadas en la capital del país, por lo que es urgente ejecutar programas más eficientes en donde la sociedad participe en la conservación de áreas verdes que van desde bosques, jardines, plazas públicas, centros deportivos, entre muchos otros sitios. En más información, el PRI en la Cámara de Diputados presentó una serie de candados a la minuta de la Ley de Seguridad Nacional a fin de garantizar que las Fuerzas Armadas eviten en sus tareas la violación a los derechos humanos. El diputado tricolor Alfonso Navarrete Prida, uno de los artífices de dicho dictamen, informó que las modificaciones correspondientes son analizadas por un grupo de trabajo integrado por representantes de cada grupo parlamentario. Y aunque el legislador mexiquense aseguró que se contempla que el dictamen esté listo para ser aprobado esta semana, ayer mismo se abrió la posibilidad de que finalmente sea excluido y tenga que esperar a un periodo extraordinario de sesiones
e incluso al ordinario de septiembre para ser aprobado. Navarrete Prida sostuvo que la intención de su bancada es mejorar la minuta que envió el Senado y especificar que las Fuerzas Armadas solo actuarán cuando existe peligro nacional. Más información: las exportaciones mexicanas de autopartes se han catapultado hasta alcanzar un nuevo récord en el 2011, pero este éxito se está concentrando cada vez más en un menor número de empresas. En 1999 en México operaron 235 empresas de autopartes con inversión extranjera, un número que ha descendido a 139 en el 2010, lo que representa 96 menos, una reducción del 40%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Estamos viendo mucha consolidación en México a través de fusiones y adquisiciones, al tiempo que los volúmenes de producción y exportación llegan a sus máximos históricos, dijo Alejandro Rodríguez, gerente en México de la consultoría Plant & Moran. El valor de la producción de toda la industria automotriz de autopartes de México ascendió a 60,000 millones de dólares en el 2010, lo que implica un nuevo récord y un aumento anualizado de 45% según los datos de la industria de autopartes. También déjeme informarle que el día de ayer un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter sacudió a las 6:07 horas de la mañana la Ciudad de México, donde no se registraron víctimas ni daños materiales. El epicentro se localizó en la costa de Guerrero y también fue sentido en otros estados del país, pero con saldo blanco. Así lo informó el secretario de Protección Civil del Distrito Federal. Confirmó la intensidad del sismo y el saldo blanco en la capital del país. Vamos a un pequeño corte comercial para después regresar con las notas de carácter internacional, que ya la tenemos listas. Trabajando unidos, en 2010 generamos más de 10,000 empleos, como el de César. El día de hoy, Durango se ubica ya entre los 5 estados con mayor crecimiento en la generación de empleos. Con la fuerza de todos, nuevas empresas y nuevas oportunidades seguirán abriéndose para ti. Con esa misma energía, trabajamos unidos para convertir los tiempos de retos en tiempos de oportunidad. Unidos, crecemos en empleo. Unidos, crecemos todos. Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado de Durango. El tema de fomentar la lectura sale y nace desde casa. Con Emiliano hemos leído desde que él era muy pequeñito. Es una muy padre manera de estimular su imaginación. Cuando compartes con tus hijos 20 minutos de lectura al día, ellos aprenden, imaginan y además se divierten. ¡Diviértanse leyendo! Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ya estamos de regreso, vamos a empezar con la información de carácter internacional. Y déjeme comentarle que el tsunami que ocurrió el 11 de marzo en Japón ya tiene repercusiones, al menos en las costas de Chile, en donde el marisco más fino del mundo, que es el ostión, ya empezaron a tener problemas. Vamos a ver la nota informativa. En este pueblo chileno, Tongoy, se consigue uno de los mariscos más finos del mundo, el ostión. Pero el tsunami que provocó el terremoto de Japón llegó a las costas chilenas y se llevó por delante los cultivos de este año. La ola cruzó 17.000 kilómetros y obligó a evacuar las zonas costeras. Nunca nos imaginamos que iba a hacer tanto daño, solamente que iba a pasar nomás, o que iba a llegar una olita. Pero no fue ni una ola ni nada, fue una corriente, de una fuerza por debajo del agua que llegó. Y eso dejó la embarrada. Y ahora de aquí a que se recupere todo van a pasar meses.
Cuando los pescadores regresaron, sacaron sus jaulas de cultivo y la mayoría de la producción se había perdido. Vendieron rápido el marisco que quedó vivo y ahora deben volver a buscar crías de ostión para cultivarlas y así salvar la producción del año que viene. Algunos, como Patricio, ya no seguirán en el negocio. Vamos a ver cómo va, pues si no creo que siga más esto ya. Es mucha pérdida. Ahí tenía cuántos ostiones y ahora sale muy poco. ¿Sabes? El golpe del tsunami se suma a la presión de la competencia peruana de los últimos años. Sus aguas son más cálidas y los ostiones crecen más rápido, por lo que son más baratos. Nosotros estamos vendiendo al mercado nacional porque el precio de los ostiones en el extranjero se nos vino abajo por la competencia del mercado peruano. A pesar de todo, los pescadores de Tongoy esperan poder recuperarse a costa de su única opción, trabajar más. Dicen que la naturaleza es sabia y que deben acostumbrarse a que un día les dé y otro día les quite. Ahí vemos que ya la problemática en cuestiones naturales ya está habiendo repercusión en otras partes del mundo. Vamos a más información. La noche del sábado estaba tranquila en el bohemio barrio de Lapa, en Río de Janeiro, hasta que la policía arrestó a 4 personas que repartían panfletos para participar de la marcha de la marihuana la próxima semana y los acusó de apología del crimen. En el tumulto generado por la acción policial, permítame, que ya se me movió aquí información. Zoom. Ahora sí, nos comentaba que en el tumulto generado por la acción política, muchos jóvenes ahí acusaron de hipócritas a las autoridades y reclamaron un debate profundo sobre la despenalización del consumo de cannabis. Esto allá en Brasil, en donde se está pensando muy seriamente despenalizar el consumo de cannabis. Efectivamente, a contramano de la política de la presidenta Dilma Rousseff, quien al asumir declaró un férreo combate al narcotráfico dentro de su propio Partido de los Trabajadores, PT, cada vez hay más voces a favor de cierta legalización de marihuana. Los más recientes, la semana pasada, fueron los líderes de los bloques oficialistas en el Congreso, quienes respaldaron la idea de permitir el cultivo personal de marihuana y la creación de cooperativas formadas por usuarios. En más información, el régimen sirio recurrió el día de ayer a los ataques que asuelan al país desde mediados de marzo en una intervención militar que ha causado 39 muertes y 70 heridos, aunque algunas fuentes dan una cifra de 25 víctimas mortales. La intervención del ejército se ha centrado en la ciudad de Daara, en el sur del país, y en la localidad de Duma, en los alrededores de Damasco, y ha incluido disparos a edificios y grupos de manifestantes, según dijeron activistas de derechos humanos. Es la primera vez desde que estallaron las protestas públicas en Siria que el régimen del presidente Bashar al-Assad recurre a los ataques del ejército para sofocar estas manifestaciones. De acuerdo con activistas opositores citados por la BBC, hasta 5,000 soldados participaron en la represión del día de ayer. En el pasado los militares se habían limitado solamente a hacer labores de vigilancia. En más información, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó hoy como ley una enmienda al
Código Criminal de la entidad